El aroma de sofrito y cebolla caramelizada flotaba en la cocina, una melodía silenciosa que solo yo podía escuchar. Mis manos, expertas por años de práctica, picaban cilantro con una precisión casi automática. Estaba embarazada de 6 meses, y la vida en mi vientre se movía con la promesa de un futuro que yo creía compartido y comprendido. Las luces tenues de la cocina reflejaban el brillo en la superficie de la encimera, y el suave burbujeo de la salsa en la olla era el único sonido que llenaba mi mundo, un mundo adaptado, un mundo en silencio. Desde que conocí a Luis, mi existencia se había moldeado en torno a su supuesta sordera. Cada conversación, cada gesto, cada sacrificio había sido una ofrenda a esa realidad que él me había presentado. Fue entonces, en el instante más cotidiano y desprevenido, cuando Luis entró en la cocina. Su silueta llenó el umbral, y su mirada, siempre profunda y a menudo indescifrable, se fijó en mí. Mis manos se detuvieron un momento, listas para hablar con las suyas, para preguntarle sobre su día, para compartir el olor de la cena. Pero no hubo necesidad de señas. No hubo necesidad de mis manos ni de mis ojos buscando las suyas para interpretar. En su lugar, el aire se partió. Una voz. Su voz. Clara, perfecta, sin rastro de impedimento, pronunció mi nombre. Ana. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo en mi pecho, como si la tierra se abriera bajo mis pies. Mi cuerpo se congeló, el cuchillo resbaló de mis dedos, pero no lo sentí caer. Solo escuché su voz. Una segunda frase, una sentencia que destruyó mi universo en 1000 pedazos: no soy sordo, nunca lo fui. La revelación fue un puñal helado, clavándose en cada sacrificio, en cada lágrima silenciosa, en cada gramo de amor que le había entregado en un mundo que él había fabricado con mentiras. Mis ojos, fijos en los suyos, buscaban una fisura, una señal de arrepentimiento, una explicación en el abismo de su mirada. Pero solo encontré una frialdad calculada, una ausencia de emoción que me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mi voz apenas un susurro que se quebraba, como cristal al caer. Mi mente se negaba a procesar las palabras, a aceptar la enormidad de la traición. Había dedicado años de mi vida, había transformado mi existencia, había aprendido un lenguaje completamente nuevo, todo por él. Por su discapacidad. La imagen de mi vientre abultado, el hogar que construimos, el futuro que tejimos en silencio, todo se desvaneció en un instante, revelando una telaraña de engaños. La salsa, que antes burbujeaba suavemente, ahora parecía hervir con la furia de mi incredulidad. El olor a cilantro se volvió amargo, acre, irrespirable. Lo que escuchaste, Ana, la verdad, nunca fui sordo. Su voz era como la de un extraño, aunque siempre la había conocido como el susurro silencioso de su presencia. La calma en sus palabras era más aterradora que cualquier grito. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué me hiciste esto? Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, nublando la imagen de su rostro impasible. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, las manos que habían hablado con él durante tanto tiempo, ahora, inútiles, vacías. ¿Todo fue una mentira? La pregunta salió de mi boca como un lamento, un eco de la mujer ingenua que fui, que creyó amar a un hombre con un corazón puro. Mi bebé, nuestro bebé, se movió dentro de mí, como si también sintiera la tierra temblar. ¿Cómo iba a explicarle a esta nueva vida que su padre era un monstruo? La imagen de Luis, imperturbable en la cocina, se difuminó, y mi mente, traicionera, me arrastró a los primeros días de nuestra relación, a la semilla de esta cruel farsa. Lo conocí en un evento benéfico. Sus ojos oscuros y profundos me cautivaron al instante. Era misterioso, enigmático. Cuando me explicó con gestos pausados que era sordo, mi corazón se encogió. Sentí una conexión instantánea, una necesidad de proteger, de cuidar a aquel hombre que parecía tan vulnerable, y a la vez tan fuerte. Recuerdo la primera cita, cómo hablamos durante horas con un cuaderno y un bolígrafo, y luego, con la ayuda de una aplicación de texto, a voz que él usaba. Me fascinó su paciencia, su forma de leer mis labios, con tanta destreza que a veces dudaba de su discapacidad. Parece que entiendes todo lo que digo, Luis, le había dicho una vez, riendo. Él solo sonrió,
un gesto dulce, y respondió con las manos que había desarrollado una habilidad especial para la lectura de labios. Esa primera duda, esa pequeña semilla de discordia, la había aplastado bajo el peso de mi amor y admiración. Pensé que era un héroe, alguien que había superado una gran adversidad. Me sentí especial, elegida para entrar en su mundo silencioso. Mis amigas me decían lo increíble que era mi compromiso, mi devoción. Luis reforzaba esa narrativa, con miradas de agradecimiento, con gestos de amor, que ahora me parecían macabros. «Eres mi voz, Ana», me dijo una vez, y mi pecho se hinchó de orgullo. Mi voz. La ironía era tan aplastante, que me daban ganas de gritar, pero el grito se atascaba en mi garganta, un nudo de bilis y terror. Todo aquello que creí que era amor, era el cebo de su trampa. Cada recuerdo, cada momento de felicidad compartida, se convertía ahora en una prueba de su calculada maldad, una mentira cuidadosamente construida para atraparme en su prisión silenciosa. El flashback continuaba, implacable, mostrándome la magnitud de mi ceguera. Recordé las horas interminables que pasé aprendiendo el lenguaje de señas. No fue fácil. Mis dedos se enredaban al principio, mis muñecas dolían, pero la imagen de Luis, sentado frente a mí, con una expresión de paciente aliento, me impulsaba. «Quiero hablar contigo en tu idioma, Luis», le había dicho con mis manos, mis ojos llenos de determinación. Él me había respondido con una sonrisa tierna y un gesto de gratitud. «Eres la mujer más increíble que he conocido, Ana». Esas palabras, pronunciadas con las manos, resonaron en mi memoria como una burla. Él, el maestro paciente, corregía mis errores con una dulzura que ahora me resultaba nauseabunda. Pasábamos tardes enteras, practicando, conversando, construyendo nuestro propio mundo de comunicación visual. Renuncié a salidas con amigas porque necesitaba practicar. Cancelé reuniones familiares, porque era importante que Luis no se sintiera excluido en un ambiente ruidoso. Me sumergí de lleno en su mundo, olvidando lentamente el mío propio. Él me lo pedía, no con palabras, sino con miradas y gestos que interpretaba como súplicas de su alma solitaria. «Mi mundo es complejo, Ana. Necesito tu completa atención», me había expresado con las manos una noche, y yo, tan tonta, tan enamorada, le había prometido mi vida entera. Ahora entendía que no era mi atención lo que quería, sino mi aislamiento, mi dependencia, mi incapacidad de comunicarme con el exterior sin que él lo supiera todo. Cada vez que mis dedos se movían para formar una palabra, cada vez que mis ojos buscaban la confirmación en los suyos, él escuchaba. Él oía mi voz interna, mis dudas, mis miedos, mis sueños, y todo este tiempo, fingía no hacerlo. La escena en la cocina se disolvió, dejando solo el eco de una voz traicionera. Y luego, vino mi carrera. Era mi pasión, mi identidad antes de Luis. Trabajaba como editora de publicaciones, un mundo vibrante de ideas y plazos. Pero Luis me convenció, con sus tiernos gestos, de que necesitaba mi presencia en casa. «Los sonidos del mundo exterior son demasiado para mí, Ana. Me agoto», me dijo un día mientras yo luchaba por balancear el trabajo y las demandas de nuestro matrimonio silencioso. Yo había intentado adaptar mi trabajo, teletrabajar, pero él siempre encontraba una forma de necesitarme, de distraerme, de asegurarse de que no tuviera tiempo para nada más que él. «Tu presencia es mi paz, Ana», escribió en una nota un día, y yo, con mi corazón en la mano, creí que era un sacrificio de amor, una prueba de mi devoción. Había rechazado ascensos, oportunidades de viajar, todo porque creía que mi lugar era a su lado, en su mundo de silencio. «¿Cómo podría dejarte solo, mi amor?», le preguntaba con las manos, y él me respondía con una sonrisa que ahora me parecía diabólica. Él sabía que yo era ambiciosa, que amaba mi trabajo. Y precisamente por eso, me lo quitó. Para hacerme dependiente, para asegurarse de que no tuviera una red fuera de él. Sin mi carrera, mis contactos se desvanecieron. Mi círculo social se redujo drásticamente. Mi mundo se encogió hasta ser solo Luis, nuestra casa y el silencio que él había fabricado. La promesa de una vida plena se convirtió en una jaula dorada, cuidadosamente construida por el hombre que juró amarme. En este punto no era solo mi corazón lo que estaba roto.
Era mi vida entera la que se había desmoronado. El eco de sus palabras: no soy sordo. Nunca lo fui, me golpeaba una y otra vez, la banda sonora de mi destrucción personal. El silencio en nuestra casa. No era un silencio de paz, sino uno impuesto, asfixiante. Creía que no importaba si bajaba la voz en nuestra propia casa, si hablaba en voz alta conmigo misma en la ducha, o si susurraba secretos a las plantas. Él no podía oírme. Era mi refugio, mi confesionario personal. Pero ahora, la verdad cruel me golpeaba con una fuerza brutal. Él lo había escuchado todo. Cada conversación telefónica con mi madre, donde yo, con voz baja y temblorosa, le contaba lo sola que me sentía a veces, lo mucho que extrañaba mi vida anterior. No te preocupes, mamá, le decía. Luis es un buen hombre, solo que a veces me siento un poco aislada. Él lo escuchó. Cada uno de mis llantos en la ducha, el agua caliente mezclándose con mis lágrimas, ahogando mis sollozos para que él no detectara mi tristeza. Pensaba que mi dolor estaba oculto, que mis momentos de vulnerabilidad eran privados. Él lo escuchó. La traición no era solo sobre su sordera, era sobre la intimidad robada, la santidad de mis pensamientos y sentimientos pisoteada. Él había sido un espectador silencioso de mi alma, un espía en mi propio matrimonio. ¿Con qué placer morboso habrá escuchado mis quejas, mis anhelos, mis miedos, sabiendo que yo creía que estaba en un espacio seguro? Mi piel se erizó con un escalofrío de repulsión. Cada acto de amor que le brindé, cada caricia, cada mirada de compasión, cada sacrificio desinteresado, se había convertido en una burla macabra. En la cocina, Luis seguía allí, su presencia pesada y real, un recordatorio viviente de que mi vida, mis sueños, mi identidad, todo había sido una obra de teatro, y yo, la única engañada, la única víctima. Las náuseas se apoderaron de mí, no por el embarazo, sino por el asco y el dolor abrumador que me invadía. La realidad volvió a golpearme con el peso de un yunque. Luis seguía de pie, sus ojos, tan familiares, y ahora tan extraños, clavados en mí. La salsa olvidada empezaba a quemarse en el fondo de la olla, su aroma acre mezclándose con el dulce de las cebollas. Una metáfora de mi vida destrozada. ¿Por qué, Luis? Mi voz, ahora más fuerte, temblaba con una mezcla de furia y desesperación. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué inventaste una mentira tan cruel? Mi mente buscaba razones, explicaciones, cualquier cosa que pudiera dar sentido a esta locura. Pero no había lógica en el engaño, solo una maldad pura y calculada. Luis, con una calma que me helaba los huesos, dio un paso hacia mí. «Fue necesario, Ana», dijo, su voz resonando en el silencio de la cocina, una voz que no me pertenecía, que no conocía. Necesitaba tu atención, tu devoción. Eras demasiado independiente, demasiado fuerte. Necesitaba que te enfocaras solo en mí, que me necesitaras tanto como yo a ti. Las palabras salieron de su boca como dagas. No me necesitaba. Me había manipulado, me había convertido en su juguete. La verdad era aún más abominable de lo que mi mente había concebido. Él no buscaba amor, buscaba control. ¿Control?, chillé, la ira hirviendo en mis venas. ¿Por eso arruinaste mi vida? ¿Por eso me quitaste mi carrera, mis amigos, mi voz, por control? Mi mano se levantó, temblorosa, queriendo golpearlo, borrar esa expresión de suficiencia de su rostro. Pero el recuerdo de mi bebé, el pequeño ser inocente creciendo dentro de mí, me detuvo. Él era lo único real, lo único puro en medio de esta inmensa y repugnante mentira. ¿Cómo protegería a mi hijo de un hombre así? El fuego en mis ojos debió reflejar la batalla interna que libraba, el conflicto entre el instinto de huir y el deseo de hacerle pagar por cada mentira. Las lágrimas, que había contenido por un breve instante, brotaron sin control, quemándome las mejillas. Caí de rodillas, mis manos cubriendo mi rostro, como si pudiera borrar la visión de su traición. El dolor era físico, un agujero negro que se abría en mi pecho y amenazaba con consumirme. Nuestro matrimonio es una farsa. Nuestra vida es una farsa. Sollozaba, el sonido de mi propia voz extraña, ajena, como si nunca antes hubiera sido libre de resonar en esa casa. Cada recuerdo juntos se retorcía, se distorsionaba, revelando una capa oculta de crueldad. Cada beso,
Cada abrazo, cada palabra en señas, había sido parte de su retorcido juego. Mi mente corrió hacia el bebé, la vida que compartíamos, la única conexión que ahora me importaba. ¿Y el bebé, Luis? ¿Nuestro hijo? ¿También él fue parte de tu plan? ¿Lo planeaste todo desde el principio? Mis palabras se ahogaban en mis propias lágrimas, mi voz apenas audible. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber amado a un hombre capaz de tal monstruosidad? La imagen de sus manos, que me habían enseñado el amor, que habían prometido un futuro, se volvieron una visión repugnante. Mi cuerpo se encogió, abrazando mi vientre como si pudiera proteger a mi hijo de la maldad de su padre. Este no era el hombre del que me enamoré. Este era un depredador, un manipulador que había tejido una red de mentiras tan compleja que me había atrapado sin darme cuenta. La desesperación se apoderó de mí. No solo había perdido a mi esposo, había perdido mi vida. Y ahora, tenía que proteger a la única persona que importaba, la pequeña vida inocente que dependía de mí para sobrevivir a este infierno. Luis, viendo mi quebranto, se agachó. No había piedad en su mirada, sino una calculada estrategia. Ana, no seas melodramática. Esto no tiene por qué cambiar nada. Podemos seguir, podemos tener una vida normal. Ya conoces la verdad. Ahora que lo sabes, podemos comunicarnos de otra manera. Seremos aún más fuertes. Sus palabras, ahora verbales, eran tan frías y calculadas como sus anteriores gestos de amor. La normalidad. ¿Cómo podía hablar de normalidad después de destruir cada cimiento de nuestra vida? La sola idea me revolvió el estómago. Quería que simplemente lo perdonara, que olvidara años de engaños, que continuara viviendo con un mentiroso patológico. ¿Normalidad? ¿Cómo puedes siquiera sugerir eso? Grité, intentando levantarme, pero mis piernas cedieron. Me engañaste, Luis. Robaste mi vida, mi confianza. Me convertiste en una prisionera en mi propia casa. El aire se volvió espeso con la tensión. Él extendió una mano, como si quisiera consolarme, pero yo me aparté con un movimiento brusco. No me toques, no te atrevas a tocarme. Su expresión cambió. Una sombra de algo más oscuro cruzó sus ojos. Ana, no me obligues a tomar medidas. Estamos casados, tenemos un hijo en camino. No te conviene hacer esto público, ¿entiendes? Piensa en las consecuencias para tu reputación, para la de tu familia. ¿Quién te creerá? Una mujer embarazada, histérica, acusando a su esposo de una locura así. La amenaza era velada, pero clara. Estaba tratando de controlarme de nuevo, de silenciarme. Pero esta vez, su voz, que antes era una herramienta de engaño, ahora era un arma de intimidación. Sentí una chispa de fuego, pequeña pero tenaz, encenderse en lo profundo de mi ser. Ya no era la Ana ingenua. Era una Ana traicionada, herida, pero con un bebé que proteger. La amenaza de Luis, en lugar de doblegarme, encendió una llama inesperada de resistencia en mi interior. Mis lágrimas se secaron, dejando un rastro salado y amargo en mis mejillas. Me puse de pie, tambaleante, pero con una determinación nueva y feroz. No me vas a silenciar, Luis, ni una vez más. Mi voz, aunque aún temblorosa, encontró una fuerza que no sabía que poseía. La imagen de mi bebé, de mi hijo, se proyectó en mi mente, dándole un propósito a mi recién descubierta valentía. No podía permitir que este hombre controlara su vida, como había controlado la mía. No podía criarlo en una casa llena de mentiras. «Me voy», declaré, y cada sílaba fue un acto de rebelión. Luis se rió, una risa seca y sin humor. ¿Irte? ¿A dónde irías, Ana? ¿Con quién? ¿Has renunciado a tu carrera, a tus amigos? ¿Quién te va a creer? No tienes nada. Sus palabras eran puñales, diseñados para recordarme mi vulnerabilidad, mi dependencia. Y por un instante, la duda me asaltó. Tenía razón, hasta cierto punto. Mi mundo se había reducido a él. Pero no tenía que ser mi fin. Encontraré un lugar. Y encontraré la manera de que todo el mundo sepa la verdad, respondí, mirando el caos de la cocina. El cilantro picado, la salsa quemada, el cuchillo en el suelo. Un reflejo exacto de la vida que dejaba atrás.
Tenía que irme, tenía que romper el ciclo de engaño. Mi bebé no crecería en esta sombra. Cogí mi bolso de la silla. Mis manos temblaban, pero mis ojos estaban fijos en el camino. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme ni un minuto más en la cárcel que Luis había construido para mí. Con cada paso hacia la puerta, sentía una libertad dolorosa, pero palpable. Era el primer paso de un largo y arduo camino, pero era un paso hacia la verdad. Salí de la casa, la puerta se cerró con un golpe sordo detrás de mí, sellando el final de una era, de una farsa. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no sentí alivio, solo una opresiva sensación de irrealidad. ¿A dónde ir? Mi madre era la primera persona que venía a mi mente, pero, ¿cómo le explicaría esto? Mamá, mi esposo el sordo, en realidad no es sordo, y me han engañado por años, ha arruinado mi vida. Y ahora estoy embarazada, ¿y sin un centavo? La historia sonaba a locura, a fantasía. Temía que ella, o cualquiera, dudara de mi cordura. Con las manos temblorosas, marqué su número. El teléfono sonó, una melodía estridente, en mi oído. Hola Ana, ¿estás bien? ¿Te noto rara? La voz de mi madre era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que le había ocultado. Mamá, estoy en problemas. Las palabras se atascaron en mi garganta. Un nudo doloroso. ¿Cómo podía empezar a desenredar esta maraña de mentiras? Ella me había visto sacrificarlo todo. La había convencido de que Luis era un hombre maravilloso que necesitaba mi ayuda. ¿Qué pasó, cariño? Me estás asustando. Mi madre, siempre perceptiva. Luis me mintió, mamá. Me mintió sobre algo muy grande, enorme. Traté de buscar las palabras, de construir una frase coherente, pero la magnitud de la traición era tan abrumadora que me ahogaba. Sentía que el mundo entero se me venía encima, y no tenía un lugar seguro donde aterrizar. La calle, bajo la luz mortecina de los faroles, parecía un túnel sin fin, y yo, una pequeña figura solitaria, cargando con el peso de una verdad incomprensible. El miedo a no ser creída era casi tan grande como el dolor de la traición. Mientras hablaba con mi madre por teléfono, con voz entrecortada, el sonido de la puerta abriéndose de nuevo, me sobresaltó. Era Luis. Ana, no seas ridícula, vuelve a casa, tenemos que hablar esto con calma, no hagas una escena. Su voz era persuasiva, con un matiz de autoridad que siempre me había hecho doblegarme. Pero esta vez, no. No hay nada que hablar, Luis. ¿Me voy? Terminé la llamada abruptamente, sin darle tiempo a mi madre para reaccionar. No podía enfrentarlo mientras intentaba explicar lo inexplicable. Mis ojos buscaron mi coche, que estaba aparcado un poco más abajo en la calle. Tenía que ser rápida. Luis se acercaba, su andar calculado, intentando proyectar una imagen de calma que ya no me engañaba. No vas a ir a ningún lado, Ana. Estás embarazada, necesitas estabilidad. Y yo soy tu estabilidad. Necesitas volver a casa, tu lugar está conmigo. Extendió una mano para agarrar mi brazo, pero me aparté bruscamente. No soy tu posesión, Luis, y mi lugar no está en una jaula de mentiras. La rabia me daba fuerzas, una energía desesperada para escapar. Corrí hacia el coche, mis pasos pesados por el embarazo, pero impulsados por la adrenalina. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolso, cada segundo, una eternidad. Escuchaba sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, tonto. Ana, no hagas algo de lo que te arrepientas. Piensa en el bebé. Su voz era una tortura, intentando usar mi amor maternal en mi contra. Precisamente por el bebé tenía que huir. Abrí la puerta del coche, me metí dentro, y cerré la cerradura justo cuando él intentaba abrirla. Puse el coche en marcha con un rugido, mis manos apretando el volante. Miré por el espejo retrovisor. Luis estaba de pie en la calle, su rostro una máscara de frustración y furia. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero había conseguido escapar, al menos por ahora. La libertad se sentía aterradora y eufórica a la vez. El coche rugió por las calles nocturnas, cada giro, cada semáforo, un paso más lejos de la prisión que había sido mi hogar. Mis manos temblaban en el volante, pero mis ojos se mantuvieron fijos en el camino. No tenía un destino fijo, solo la necesidad imperiosa de alejarme,
de respirar un aire que no estuviera viciado por las mentiras de Luis. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad. Un borrón brillante que apenas registraba mi mente aturdida. La radio, que siempre había permanecido apagada en mi matrimonio silencioso, ahora me gritaba noticias y canciones, una cacofonía que me golpeaba con la fuerza de un tsunami. Era demasiado sonido, demasiada información después de años de quietud autoimpuesta. Me detuve en un estacionamiento solitario. El motor seguía encendido, su vibración era el único consuelo en la inmensidad de mi soledad. Apoyé la cabeza en el volante, las lágrimas volviendo a brotar. Pero esta vez eran diferentes. Había una punzada de alivio, de escape, mezclada con la desolación. Había dejado atrás no solo a un hombre, sino toda una vida construida sobre una ilusión. El silencio que siempre había creído una bendición, una forma de conectar con Luis, ahora se revelaba como una herramienta de control, un arma silente que me había despojado de mi voz. Recordé las veces que había susurrado mis sueños a las paredes, creyendo que nadie me escuchaba, que era mi secreto. Ahora sabía que él había sido el receptor de cada una de esas confidencias, riéndose en silencio de mi inocencia. La idea era tan grotesca, que me dieron ganas de vomitar. Tenía que reconstruir todo, pero, ¿cómo? ¿Con qué herramientas? Era una extraña en mi propia vida, una forastera en un mundo del que había estado ausente por demasiado tiempo. El camino por delante era oscuro, pero ya no había vuelta atrás. Conduje hasta las afueras de la ciudad, buscando un lugar donde la fachada de la normalidad no me ahogara. Encontré un pequeño motel de carretera, discreto y sin pretensiones. La recepcionista, una mujer mayor con ojos cansados, me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Pagué en efectivo, temiendo dejar un rastro electrónico. La habitación era básica, con una cama doble, un televisor y una pequeña nevera. Pero para mí, era un santuario. Un espacio donde Luis no podía encontrarme, donde sus mentiras no podían seguir asfixiándome. Me desplomé en la cama. El colchón chirrió bajo mi peso. Mi mano, casi instintivamente, se posó en mi vientre. «Estamos a salvo, mi amor», susurré, la voz ronca por el llanto. El silencio de la habitación, un silencio real esta vez, me permitió escucharme a mí misma por primera vez en años. La soledad, que antes me aterraba, ahora se sentía extrañamente liberadora. Recordé los años de aislamiento, las excusas que inventaba para no salir, para no ver a mis amigos, todo por Luis. Él me había convencido de que mi vida social era ruidosa y estresante para él. Y yo, tonta de mí, le creí. Mis relaciones se marchitaron, mis conexiones se rompieron, y me volví totalmente dependiente de él para cualquier interacción. Era una manipulación maestra, una obra de arte de la crueldad. La magnitud del daño psicológico que me había infligido me abrumaba. No era solo la mentira de su sordera. Era la erosión gradual de mi autoestima, de mi independencia, de mi identidad. Era como si me hubiera vaciado, solo para llenarme con su propia versión de mí. Mis ojos se cerraron, buscando un respiro en la oscuridad, pero las imágenes de Luis, sonriendo mientras yo creía su farsa, se repetían sin cesar en mi mente. La mañana llegó, gris y fría, pero trajo consigo una claridad inesperada. Mi mente, cansada pero resuelta, empezó a trazar un camino hacia adelante. Ya no podía vivir en el miedo o la incredulidad. Tenía un bebé que proteger, y ese bebé merecía un futuro lejos de las sombras de Luis. Tenía que exponerlo. No solo por mí, sino por la justicia, para que nadie más cayera en sus redes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría probar años de una mentira tan elaborada? No había pruebas tangibles, solo mi palabra contra la suya. Y él ya había sembrado la duda sobre mi cordura. Empecé a pensar en las personas que conocían a Luis. Había tenido interacciones con doctores, con terapeutas del lenguaje que yo había insistido en que viera al principio de nuestra relación. Él siempre se las había arreglado para evitar un diagnóstico claro, o para que las sesiones fueran infructuosas, mostrando una falta de progreso o rechazo a la ayuda. Eran recuerdos difusos, pero sabía que existían. Había gente que creía en su sordera. Si yo podía contactar a esas personas,
Si podía convencerlos de que investigaran, de que hicieran preguntas, quizás. También había detalles, pequeñas inconsistencias que yo había ignorado, atribuyéndolas a su habilidad para leer labios. Momentos en los que reaccionaba a sonidos que no eran visuales, o cuando parecía entender una conversación de un grupo de personas sin ver a todas. Mi mente se aceleró, buscando cada pequeña migaja de evidencia. No sería fácil, pero no tenía otra opción. Mi bebé dependía de mí para romper las cadenas de esta farsa y construir una vida nueva y verdadera. La determinación se asentó en mi corazón, un fuego frío que me impulsaba a luchar. Una imagen fugaz cruzó mi mente, un flashback de hace aproximadamente un año. Una tarde mi madre me llamó, histérica. Mi padre había tenido un susto de salud, algo menor, pero suficiente para alarmarla. Yo estaba en el baño, creyendo que la puerta cerrada me daba la privacidad que necesitaba para llorar y hablar libremente. Mamá, ¿estás segura? ¿Está bien? Estoy tan preocupada. Mi voz era un hilo, ahogado por la angustia. Recuerdo haber hablado durante casi 20 minutos, con la puerta del baño cerrada, creyendo que Luis, que estaba en la sala viendo la televisión, no escucharía nada. Lloré. Confesé mis miedos más profundos sobre la fragilidad de la vida, sobre mi soledad en el matrimonio. Cuando salí del baño, con los ojos rojos, Luis estaba sentado en el sofá, viendo un programa de variedades. Se levantó y con sus manos, me preguntó si estaba bien. «Pareces triste, mi amor». Yo le expliqué con señas que era por el susto de mi padre, y él, con la misma dulzura fingida de siempre, me abrazó, acariciando mi cabello. «Todo estará bien, Ana», dijo con sus manos. «Estoy aquí para ti». En ese momento, sus palabras me parecieron un bálsamo. Ahora, eran veneno puro. Él había escuchado cada palabra, cada sollozo, cada preocupación. Había absorbido mi vulnerabilidad, mi dolor, mi amor por mi padre, y lo había usado para alimentar su retorcida fantasía de control. No era un momento de consuelo, sino una prueba más de su vigilancia implacable, de su regodeo en mi engaño. La crueldad no tenía límites. No era solo la mentira, era la forma en que se deleitaba en mi sufrimiento, en mi ingenuidad. La sangre me hirvió de nuevo, una ola de furia que amenazaba con ahogarme. Tenía que hacerle pagar, por mí, y por cada lágrima que había derramado en secreto. Necesitaba ayuda profesional, alguien que me guiara a través de este laberinto legal y emocional. Un abogado. Era un mundo completamente ajeno a mí, un mundo del que me había desconectado. Saqué mi viejo portátil, polvoriento y casi olvidado en el fondo del armario, y busqué en línea. Abogados de divorcio, casos de manipulación, engaño matrimonial. Cada palabra clave me hacía sentir más enferma, pero la necesidad era apremiante. Encontré una firma especializada en derecho de familia, con una sección sobre violencia psicológica y manipulación, ON. La página web describía exactamente lo que estaba viviendo. Con un nudo en el estómago, marqué el número. «Buenos días. Me gustaría concertar una cita con un abogado. Es un caso delicado». La voz al otro lado de la línea era amable, profesional. «Claro. ¿Podría darme una breve descripción de su situación para asignarle al especialista adecuado?» Respiré hondo, tratando de resumir años de mentiras en unas pocas frases. «Mi esposo me ha engañado. Ha fingido ser sordo durante todo nuestro matrimonio, y ahora estoy embarazada». La secretaria guardó silencio por un momento, un silencio cargado de sorpresa. «Entiendo. Le conecto con la doctora Elena Ríos. Ella es nuestra experta en casos complejos». La esperanza, una pequeña chispa, se encendió en mi pecho. Había un camino. Había alguien que parecía entender la gravedad de mi situación. Me dieron una cita para la mañana siguiente. Tenía un nombre, un lugar, un plan. Mi bebé y yo no estábamos solos. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó con fuerza, pero ya no había marcha atrás. Era hora de luchar por mi libertad, y la de mi hijo, sin importar lo difícil que fuera el camino. Mientras yo buscaba la manera de desmantelar su imperio de mentiras, Luis,
de vuelta en nuestro apartamento, vivía su propia versión de la noche. Su furia era silenciosa, contenida, pero más peligrosa. El fuego en la cocina había quemado la salsa, y el olor a quemado se mezclaba con el aroma a engaño. No era la pérdida de Ana lo que le dolía, sino la fractura de su control, la afrenta a su meticulosa obra de arte. «¡Maldita sea!», siseó, golpeando la encimera con el puño. Pensé que la tenía completamente atada. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso, un sonido que siempre había escuchado, pero que Ana nunca supo que percibía. Se sentó en el sofá, el que ella había elegido con tanto amor, y donde tantas veces le había contado sus sueños con las manos. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. «Cree que va a desenmascararme. ¡Qué ingenua!». Él había planeado esto durante mucho tiempo. Había pensado en todas las contingencias. Había construido una reputación impecable, como el marido sordo y dulce. Tenía médicos, terapeutas, incluso amigos que testificarían sobre su discapacidad. Las pruebas eran escasas, por supuesto, porque las había manipulado todas. Pero la falta de pruebas de su sordera real sería interpretada como su admirable capacidad de adaptación. Y el testimonio de una mujer embarazada, emocionalmente inestable, sería fácilmente desacreditado. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas, una a una. No eran llamadas de pánico, sino de estrategia. «Necesito un favor. Ana se ha puesto un poco histérica. Necesito que atestigües su estado mental. Inestable, sí». Su voz era fría, calculadora, revelando al verdadero depredador. La partida acababa de empezar, y él estaba seguro de ganar. Él era el maestro del engaño, y Ana, su última víctima, era solo un peón más en su retorcido juego de poder. Lo que no sabía era que Ana ya no era un peón, sino una reina herida, pero lista para luchar. La doctora Elena Ríos me recibió en su elegante oficina. Sus ojos, amables pero penetrantes, me transmitieron una sensación de calma que no había sentido en días. «Señora García, por favor, siéntese. Entiendo que su situación es extremadamente delicada». Sentada frente a ella, las palabras comenzaron a fluir, desgranando años de una farsa, de una vida vivida bajo una mentira. Hablé de mi carrera sacrificada, de las horas de aprendizaje del lenguaje de señas, de la manipulación sutil pero constante, de la revelación en la cocina. Lo escuchó todo, doctora Ríos. Mis conversaciones telefónicas, mis llantos en la ducha, todo. La abogada me escuchaba atentamente, tomando notas, su expresión seria. «Esto es violencia psicológica, Ana. Una forma de control coercitivo muy sofisticada. Será un desafío probarlo, pero no es imposible». Su validación fue un bálsamo para mi alma. Por primera vez, alguien creía mi historia sin dudar de mi cordura. «Necesitamos construir un caso sólido, recopilar cualquier evidencia que tenga, por mínima que sea, contactos de médicos que lo atendieron, terapeutas, personas que puedan haber notado inconsistencias». La tarea se sentía monumental, pero la esperanza me impulsaba. También es crucial proteger a su bebé. Pediremos una orden de alejamiento temporal y una custodia provisional. La mención de custodia me hizo darme cuenta de la magnitud de la batalla que se avecinaba. Luis no iba a renunciar a su control fácilmente, y menos aún a su hijo. Pero la imagen de mi pequeño moviéndose dentro de mí me dio una fuerza renovada. No era solo por mí, era por él. Era por el derecho de mi hijo a crecer en un mundo de verdad, lejos de la oscuridad de su padre. Mi resolve se solidificó, convirtiendo el miedo en una determinación férrea. Estaba lista para luchar, no solo por mi libertad, sino por un futuro digno para mi bebé. Al salir de la oficina de la doctora Ríos, sentí un peso menos en mis hombros, aunque la batalla apenas comenzaba. La abogada me había dado una lista de tareas: contactar a mi madre para que me apoyara, buscar un lugar seguro a largo plazo, y empezar a recopilar cualquier detalle, por insignificante que pareciera, sobre las interacciones de Luis con el mundo. Mi primer paso fue visitar a mi madre. Necesitaba que ella entendiera, que me creyera, que fuera mi ancla en esta tormenta. Al llegar a su casa, ella me esperaba en la puerta, con los ojos llenos de preocupación. «Ana, ¿qué es todo esto? ¿Qué pasó con Luis?». La abracé fuerte, sintiendo el consuelo de su abrazo.
Mamá, tengo que contarte todo. Nos sentamos en el sofá de la sala, y con voz tranquila, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza, empecé a relatar cada detalle. Le conté sobre la revelación de Luis, sobre los años de engaño, sobre cómo me había manipulado para que dejara mi carrera y me aislara. Al principio, su expresión era de incredulidad, luego de shock, y finalmente, de una furia silenciosa. Contó. Ese miserable, ¿cómo pudo hacerte esto? ¿Y a nuestro bebé? Su indignación era palpable, y su apoyo, un bálsamo curativo. No estás sola, mi amor. Vamos a luchar contra él, lo haremos juntos. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por el futuro de mi hijo. Había dejado la casa de mentiras, había buscado ayuda legal, y ahora tenía el apoyo incondicional de mi madre. Era un nuevo comienzo, doloroso y lleno de desafíos, pero un comienzo hacia la verdad y la libertad. El camino sería largo, pero ya no estaba sola en el silencio. Había recuperado mi voz, y estaba lista para usarla para desenmascarar al hombre que me había robado la vida.